22. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo inicias tu semana? Bien, Jacaranda, todo bien, cuando menos con buen ánimo, con buena actitud ante lo que viene. Pero ¿tú cómo estás, Jacaranda? Pues bien, querido Julio, hoy fíjate que quiero compartir aquí algunas reflexiones que he traído toda la semana en la cabeza a propósito pues de lo que ocurrió la semana pasada con el tema de Luz Raquel, ¿no? Este feminicidio que yo creo que nos ha conmocionado no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y mira, comienzo por decir algo muy contundente, Julio. Descalifico de verdad el vergonzoso uso político que se le ha dado a este caso, ¿no? Para tomarse como bandera, para golpear a un político, a un partido, ¿no? A un gobierno, y no para ver realmente cuál es el fondo del problema, no en Zapopan, Julio, no en Jalisco, sino en todo el país. Y ciertamente esto es el resultado de muchas negligencias. Es otro botón de muestra, desgraciadamente, de lo que es el pan de cada día, repito, en todo el país, con prácticamente todos los feminicidios, Julio. Y cada caso efectivamente se vuelve tendencia, ya lo vimos con el caso de Devani, hay muchísimos otros, y lo primero que vemos en estos casos son las cadenas de negligencias. No sirven las alertas de género, no hay protocolos, no hay rutas, las fiscalías son de una ineptitud brutal, Julio, y entonces esto es lo que estamos viendo en cada uno de los casos que nos encontramos cada día en las redes sociales. Yo me atrevería a decir, Julio, que las mujeres vivimos en una absoluta orfandad frente a instituciones encargadas de procurarnos una vida sin violencia y ante leyes que en realidad son de primera, pero no se están aplicando, no se están llevando a cabo los protocolos. Y mira, esto es un caso muy importante, Julio, porque ya como lo vimos también en el otro de Devani, la impunidad perpetúa las violencias sin ley, sin actuaciones pulcras, sin politiquerías, como dice el presidente. Estamos a merced de nuestros peores instintos y pulsiones de muerte, Julio, y esto no puede ser. Pero déjame decirte que si a esta cadena de negligencias, que es el pan de cada día, le sumamos el factor social y cultural que para mí es realmente lo más preocupante, lo más estremecedor, es decir, la liviandad, la ligereza, el odio con el que se ataca, se violenta a mujeres, a niñas en este país, realmente es aterrador, desesperanzador, y creo que nos debe de llevar a reflexiones desde otro lugar y desde otro nivel, Julio, porque de lo contrario no vamos a salir de los escándalos mediáticos, de las tendencias, que es importante, desde luego, que se puedan visibilizar, pero a veces solamente se resuelve una parte del problema, Julio, y no la totalidad. Estamos realmente ante una emergencia nacional, Julio. Y el caso de Luz Raquel es así, el botón de muestra, pero también está, y recordémoslo, no solamente de Devani, el caso de la niña Fátima de 7 años, ¿no? Que luego desapareció en Xochimilco, luego fue hallada en Tláhuac, y que fue torturada y abusada sexualmente por una pareja, ¿no? Por una mujer que decidió secuestrar, sustraer a la niña, que además conocía a la mamá, y esta pareja torturó y abusó y mató a esta pequeña de 7 años. Ni qué decir del caso de Brenda, que recientemente acaba de ocurrir en Puebla, esta pequeña de 4 años, a quienes 3 jóvenes que eran sus vecinos, Julio, sus vecinos, la sustrajeron de su domicilio y luego abusaron y la mataron, Julio. Y el caso de la pequeña Lupita, ¿no? ¿Qué me dices? La que llamaron Calcetitas Rojas, justamente por Frida Guerrero, asesinada y torturada por sus propios progenitores. Y luego, Luz Raquel, Julio, una violencia colectiva, vecinal, abierta, que se salió de control y pues terminó en uno de los feminicidios más horribles, dolorosos, sobre todo porque a esto si le agregamos los motivos y el odio hacia un hijo con discapacidad, es verdaderamente
tremendo, Julio. Y sí, repito, tiene que ver con la ley, con un Estado que perpetúa las impunidades, pero también los motivos que mueven a una sociedad a cometer este tipo de atrocidades, Julio. Luz Raquel, repito, es un botón de muestra que desnuda a una sociedad, a un país en el que se ha suprimido la solidaridad, la comprensión y en definitiva toda la forma, o sea, la humanidad en todas partes, ¿no? Sí. Una suerte, yo decía hace poco, Julio, que una suerte de Fuente Ovejuna, pero a la inversa. Una comunidad unida por el silencio, la indiferencia y por el desprecio ante lo que no entendían. Y esta violencia colectiva que permitió que le llenaran las paredes de un edificio, porque era un edificio vecinal, y las paredes de fuera de su casa, en donde literalmente le estaban amenazando de muerte, le dijeron, te vamos a matar, te voy a quemar viva, y se lo cumplieron, Julio. Es terrible. Y aquí lo que estamos viendo hasta mañana, que va a declarar este vecino, que es en quien se han centrado los reflectores, Julio, pues al parecer, por eso se fue a entregar, no fueron los vecinos, parece ser que contrataron a personas para que llevaran a cabo este horrible feminicidio. Y entonces por eso digo, es una suerte de cosa como a la inversa, una fuente ovejuna, pero de una manera terrible, Julio. Y fíjate que en búsqueda pues de respuestas, de asideros intelectuales, más allá de las noticias, porque como lo sabemos y lo hemos compartido aquí, Julio, estamos saturados, ¿no? Hay una de información que corre, va, viene y en realidad nos perdemos. Fíjate que yo recurrí a un pensador, un escritor, un sociólogo, un filósofo y que seguramente tú conoces y que debes de leer en esta plataforma que tú también consultas, que se llama Contexto, una plataforma periodística muy buena, española, CTXT, y ahí hace unas semanas este pensador italiano Franco Berardo Bifo, que ese es su sobrenombre, escribió un artículo verdaderamente provocador, pero que deja así realmente sin aliento a cualquiera que lo lea. El título es Guerra Civil Psicótica Global. Y ahí hace una reflexión que me pareció interesante, que me resonó en algunos momentos por la gravedad en la que nos encontramos. Él reflexiona sobre los asesinatos, las masacres masivas en Estados Unidos perpetradas por adolescentes que son vecinos, que son gente conocida, ¿no? Y él dice ahí, plantea algunas cosas terribles, pero creo que se pueden acercar a lo que estamos viviendo en México, ¿no? Él dice que lo que se está viviendo en Estados Unidos es una guerra civil de todos contra todos y que no se puede nombrar de esa manera porque es una guerra más bien psicótica y literalmente dice desprovista de cualquier otra motivación que el sufrimiento psíquico, la desesperación y la violencia endémica y congénita. Y se pregunta, ¿existe una fuerza cultural y política en la sociedad que sea capaz de detener la psicosis y desactivar su violencia destructiva? Y yo esa pregunta me la apropio, Julio, para preguntar si realmente habrá en este país, ante esta emergencia nacional que tiene muchas aristas, para poder realmente entrarle al toro por los cuernos y darnos cuenta que estamos viviendo frente a una cosa espantosa que ya no es nada más esta violencia que de pronto, pues es que fue el crimen organizado, es que esto no estamos hablando de vecinos, de gente conocida, de padres, madres, de gente que está matando y que está siendo cómplice de una brutalidad que a mí me parece realmente aterradora, Julio. Y realmente yo termino diciendo que ante esta emergencia tenemos que pensar si somos realmente un país roto, sin posibilidad de reparación, mientras cada quien siga imponiendo su propio proyecto por encima de los demás, nadie va a ganar, Julio, porque esto va a ser una guerra de todos contra todos, Julio.
Sí, Jacaranda, con toda la razón. Me asomé a la página de Contexto, que efectivamente es muy recomendable todo lo que hay ahí. Es ctxt.es y allí Así está, es, Guerra Civil Psicótica Global, con una imagen, Jacaranda, en la que se ve la Estatua de la Libertad con vestimenta de camuflaje, con una así es. ametralladora en una mano y en lo alto otra ametralladora y se habla pues precisamente de todo esto que tú dices, la masacre de Ubalde, la guerra en Ucrania y el suicidio de la cultura blanca occidental. Lo voy a leer, Franco Bifo Berardi, lo leeré más tarde, gracias por la recomendación. Y Jacaranda, pues sí, así están las cosas, una explosión de lamentación cuando llega un episodio, pero luego llega otro y se nos olvida el anterior y todo va sucediendo con una rapidez ante la cual hay que reflexionar. No hay que verlo solo en el incidente, sino en el contexto y en las causas, Jacaranda. Así es, porque si no estamos dando aspirinitas, nos estamos apropiando de estos casos, bueno, se están apropiando determinados personajes para hacer uso político, o sea, yo nada más veía las acusaciones entre un bando y el otro y digo, esto no es posible, o sea, nos estamos perdiendo en medio de verdad esto que, o sea, es aterrador. Cuando leas ese artículo, Julio, te vas a dar cuenta que, pues sí, hablamos de las masacres en Estados Unidos, pero aquí, Julio, que se asesinen 11 mujeres al día, en este momento podrían estar secuestrando, asesinando, torturando a una mujer. Es una emergencia nacional, Julio, y de verdad, o sea, tenemos que tomar cartas en el asunto, pero ya de otra manera, ¿no? Me parece. Jacaranda, como siempre, muchas gracias por tu participación. Siempre nos ayudas a pensar, a reflexionar, a tener un enfoque distinto, a remover las neuronas y como siempre te lo agradecemos, Jacaranda, aunque los temas a veces sean tan duros y tan delicados, pero justamente por ello hay que abordarlos. Nos Así es. veremos la próxima semana, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Igual, hasta luego.